En fin de semana nos paramos precisamente en temas que son de actualidad, temas que nos interesan, incluso que vuelven de verano en verano, porque el verano pasado todos seguimos muy de cerca el caso de Juana Rivas, esa madre que, tomó la decisión de darse a la fuga para evitar cumplir la orden que la obligaba a dejar a sus hijos con su padre. Bien, pues esta semana hemos conocido que Juana Rivas ha sido condenada a 5 años de cárcel, 2,5 por cada uno de sus hijos, por un juez de Granada, además de pagar al que fue su marido, Francesco Arcuri, 30.000 euros. Claro, más allá de la sentencia está la opinión, ¿no?, de la gente que, al conocer la historia desde el punto de vista emocional de una madre que llegó a tomar esa decisión, se echaron a la calle. 5 años de prisión y la pérdida de la patria potestad durante 6 años. Queremos, en primer lugar, mandar todo nuestro apoyo y aliento a Juana Rivas y que vamos a luchar con uñas y dientes para que esta sentencia sea tumbada e impedir que nuestra compañera cumpla un solo día de prisión o que se le impida estar con sus hijos. Ya podemos saber que Juana Rivas va a recurrir, que no se va a quedar ahí la cosa, ella va a seguir en su lucha, y así lo ha transmitido en un vídeo a través del canal de YouTube, y agradeciendo a toda la gente que la apoya en este momento. Toda esa gente buena que se esconde ahí detrás, apostando y velando porque esto salga bien, detrás de esto hasta el final. Y es una lucha a voces, a gritos, del alma de una madre que lucha por que se haga justicia. Muchísimas gracias. El fallo del juez, ante el que declaró como acusada hace tan solo 10 días, reconoce que Juana Rivas cometió 2 delitos de sustracción de menores, tal y como había denunciado el padre de los niños. ¿Hay controversia? ¿No la hay? ¿Vamos en busca de ella? No. Vamos a intentar encontrar las claves de esta sentencia con Javier María Pérez Roldán. Él es presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia. Y muy al caso, porque es un problema que viene no solamente en España, sino que aquí se une España, Italia, y hay una ruta ahí de mezcla que nos tiene que aclarar. Javier María, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Es una sentencia justa? ¿No lo es? La sentencia yo entiendo que es justa en el sentido que los hechos probados son los que son y ha aplicado la condena mínima teniendo en cuenta esos hechos probados. Y digo ¿por qué? Porque aunque en principio la condena pueda sonar excesiva, 2 años y medio de cárcel por cada uno de las sustracciones realizadas con respecto a los menores, debemos tener en cuenta que el Código Penal contempla que la pena es de 2 a 4 años, y si la sustracción es internacional debe ser puesta en su mitad superior, es decir, 2 años y medio es lo mínimo que se podía poner. Y lo que no se cuenta muchas veces es que el delito de sustracción, aun llevando aparejado una pena muy dura, hay la posibilidad de excluir la condena. ¿Cómo? Si se entrega a las 24 horas de presentada la denuncia, queda exenta de condena. Y después, si a los 15 días de presentar la denuncia se devuelve a los menores, se impone una pena de 6 meses a 2 años, que normalmente es la de 6 meses. Claro, esta señora lo que hizo fue no hacer caso omiso de esas posibilidades y desobedecer 2 sentencias españolas y una sentencia italiana. Es decir, ha habido una desobediencia radical a lo acordado por jueces que han estudiado el asunto y han entendido que debía devolverse los niños a Italia, no al padre, sino a Italia, y que ella debía plantear la separación en Italia y litigar allí. ¿Ustedes han visto casos parecidos a este que se hayan gestionado de otra manera? Vamos a ver, las sustracciones internacionales, el problema grave que hay es lo siguiente: cada vez abundan más porque son más numerosos, debido a los contactos entre diferentes países, los matrimonios mixtos de 2 nacionalidades. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay matrimonios mixtos de 2 nacionalidades? Pues cuando uno de los progenitores decide separarse, suele tender a irse a su país de origen y llevarse a los niños radicalmente, bien sin contacto con el otro. Y son procedimientos de muy difícil solución. ¿Por qué? Porque en España, si uno se separa y los 2 viven en Madrid, pues uno puede tener un régimen más o menos amplio, ver a sus hijos. Pero viviendo en países extraños, en países distanciados, la única posibilidad que queda al que se ha visto sustraído de los menores es ver a sus hijos en vacaciones. Entonces la lucha se suele llevar a los tribunales. ¿Por qué? Porque si se demuestra el delito,
pasa la patria potestad al otro progenitor y, en lógica, la custodia de los menores. Entonces es muy difícil llegar a acuerdos en temas de sustracciones internacionales. Se puede llegar a acuerdos cuando un padre que vive en Extremadura y que su mujer o el marido son los que se van a Portugal. Pues bueno, aunque haya dos países, hay cercanía geográfica, se puede llegar a acuerdos, si no, es muy, muy, muy complicado. ¿Y se puede llegar a algún tipo de flexibilidad cuando previamente, digamos, en los antecedentes previos que se ponen antes de ponerse a gestionar un caso como este, se ha tenido en cuenta que el marido de Juana Rivas fue condenado en el 2009 por maltrato? Exacto, vamos a ver. El Código Penal establece precisamente que no hay sustracción si hay causa justificada para ese traslado. Bien, aquí el problema es que esa causa justificada era un delito cometido 9 años antes, con lo cual, en principio, todo el mundo, todos los penados tienen derecho al olvido. En segundo lugar, era un delito que no afectaba a los menores, que era un maltrato a la madre, y es un delito que casi todos... Pero un maltrato a una madre, ¿cómo no va a afectar a sus hijos? Claro, ahora avanzamos con eso. Y es que es un delito que es curioso, porque todo el mundo que se mueve en el ámbito jurídico, en esta condena fue por conformidad. Casi todo el mundo sabe que la conformidad no es la asunción del delito. Normalmente los abogados de oficio dicen, mira, confórmate, así no entramos a juicio, total, esto no tiene trascendencia. Entonces no se llega a juzgar el caso. Y en efecto, aquí hubo un caso, existe una condena, hay que respetar esa condena por maltrato del padre, del esposo a la esposa, del padre a la madre. Bien, pero es que la sustracción internacional, no debemos olvidar, es una forma de maltrato a los menores. Es decir, aquí tenemos un señor que ha maltratado a una señora y una señora que ha maltratado a sus hijos, porque alejar durante unos años a los hijos del padre o de la madre, da igual, del progenitor que sea, es una forma la más grave, de las más graves de maltrato. Le pide el crecimiento, el contacto con su padre. ¿Y la legislación prevé o la justicia prevé algún tipo de defensa a esas madres que se ven abocadas a una sustracción de sus hijos porque saben el maltrato que puede ejercer su padre? Exacto. En el lugar de origen? Es decir, te llevas a tus hijos... No por maltratarlos, sino por evitarles otro maltrato. Exacto. El Código Penal lo contempla porque el supuesto, el 225 bis, decía claramente, el progenitor que si causa justificada, la justificación de la sustracción es el maltrato. De hecho, la inmensa mayoría de sustracciones las llevan a cabo mujeres. Este último año pues ha habido 35 personas condenadas por maltrato y por sustracción. Y tanto sea el hombre o la mujer lo que sustraen, siempre alegan los malos tratos. El problema es que hay que probarlos. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Que no ha traído, la señora Rivas no ha llevado ninguna prueba sobre el maltrato, más que lo sucedido 9 años antes. Pero claro, nuestra Constitución es que prohíbe, si a una persona se le condena, una vez que su condena se cumple y prescribe como tal, prohíbe utilizar esa condena, no en España, en todos los países, porque si no, una persona de 60 años estaría pagando un delito que cometió cuando tenía 18. O sea, eso es un derecho fundamentalísimo. Yo entiendo que además ustedes tienen la intención, ¿no?, de ponerse en un lugar, en el otro, con la ley en la mano, ¿no? Pero muchas veces la ley te la llevas un poco al corazón y dices... Una madre, ¿en qué circunstancias se tiene que ver para verse abocada a eso? Me llama mucho la atención el dato de que sean más mujeres las que sustraen a sus hijos que hombres. No sé si esto es un dato para reflexionar o no. Claro, hay dos tipos de delitos, solamente hay dos delitos que año a año es superior el número de mujeres que el de hombres. Uno de los delitos es la sustracción internacional y otro es el homicidio o asesinato de hijos. Son más las mujeres que asesinan a sus hijos que los hombres. En las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, eso es una realidad año tras año. Ese delito, junto al de la sustracción, es el único que cometen más las mujeres. ¿Cabría el indulto? Cabe el indulto. Lo que pasa es que para solicitarle el indulto se necesita previo arrepentimiento. Si ella sigue obstinada en que ella hizo lo que hizo, aunque no tenga pruebas, claro, no parece que reconozca mucho el valor del tribunal. Y otra cuestión que el tribunal hace referencia es que si la señora Rivas entendía que existía un maltrato y un peligro, bien, tenía que haberlo denunciado en Italia, y son los tribunales italianos los que deberían tomar medidas, y las hubieran tomado seguramente. Si había unos indicios de maltrato, seguramente las autoridades italianas, los tribunales, hubieran salvado esa situación poniendo una orden de alejamiento al padre o mandando las visitas a un punto de encuentro, pero ya lo que no puede hacer es decidir el tribunal que va a resolver, esto es lo que se pena en las sustracciones internacionales, elegir el foro de competencia
arbitrariamente. El que entiende es que te va a dar prioritariamente la razón. Y este es el gran error que cometió ella. Si hubiera sido víctima, podía haberlo denunciado allí en caliente y no haber esperado meses hasta enterarse que su marido reclamaba a los hijos para presentar esa denuncia. Pues vamos a seguir de cerca este caso que tiene aristas, pero que muy bien nos ha explicado Javier María Pérez Roldán, presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.